noches. Hoy me van a permitir, y quiero comenzar de una manera diferente. Quiero dedicarles unas palabras a un compañero, a un amigo que se fue hace unos días, Elvio Oviedo. Una persona que para mí, excelente persona, tiene una capacidad y tenía una capacidad enorme de escuchar, y no es fácil que alguien te escuche, que alguien comprenda lo que vos le estás diciendo, asimile la información y luego le busque una solución. Elvio nos dejó hace 2 días, gerente general del grupo. Lo tuve como compañero en la tele y en NPI también. Disfruté de su compañía, me tuvo una paciencia infinita, y no es fácil escuchar y mediar en tantos casos como suelen ocurrir en un medio tan grande como es el Grupo Bierzi, con tantas actividades, con tantos medios, y él realmente lograba unificar, calmar y avanzar y salir adelante. Así que, don Elvio, te mando mi cariño, mi corazón, y a toda la familia que descanse en paz, y gracias por todos estos años de saber hacer, saber escuchar y saber, sobre todo, solucionar los temas. Arrancamos. Muy buenas noches otra vez. Ya arrancamos, la vida tiene que seguir, los programas seguimos, y yo sé que él también nos va a guiar, don Elvio, así que gracias, Elvio, por tanto, te lo vuelvo a repetir, y a la familia. Bueno, saludamos primero a José Antonio, que nos va a presentar a todos nuestros compañeros, nuestros invitados de esta noche. José Antonio Morales. Buenas noches, jefe, ¿cómo estamos? Invitados, os voy a presentar. Vamos a presentar nuestra audiencia, que nos puede escuchar y ver desde cualquier parte del mundo a través de NPI, a través de la web de NPI. Les recuerdo que tenemos también canal de TikTok, donde van a poder ver todas las entrevistas, y canal de YouTube también, así que búsquennos, que nos tienen somos ahí. completos. Completísimos. Hoy nos acompañan en el salón Alexis Cubels, empezando por la izquierda, docente y creador de contenido digital. Continúa el señor abogado Robert Marcial González, especialista en Derecho Constitucional. Y aquí a mi izquierda está Sebastián García, diputado nacional. Bienvenidos a los tres al salón. Buenas noches, bienvenidos, señores. Muy buenas noches, un gusto acompañarlos. Bueno, los tres participaron muchísimas veces en este salón. Bueno, muchas veces, Alexis la segunda, Sebastián estuviste muchas veces, y tantas cosas importantes e interesantes que fuimos hablando a lo largo de estos años. Y no solamente acá, ¿verdad? En radio también. Claro, claro, sí, tuve la oportunidad de compartir en diferentes episodios, ¿verdad? En diferentes contextos, y bueno, ahora de vuelta. Vamos a seguir debatiendo. Sí, señor. Robert Marcial, esta mezcla rara que hay en la mesa, ¿verdad? Diputado, abogado constitucionalista, profesor, docente, creador de contenido digital. En este caso le explico a la audiencia, la base, o lo que me gustaría hablar esta noche, es hacer un análisis desde desde diferentes puntos de vista, de lo que son las comunicaciones, las redes, la tecnología, lo que es las elecciones, cómo funcionaron las elecciones, cuál es la visión de ellos en cuanto a qué pasó realmente, qué pasó con los 700.000 votos de Payo, cómo fue, si fue limpia las elecciones, si fueron reales, si la gente que votó realmente a Payo votó con el corazón, con la cabeza o con el enojo. Bueno, muchas cosas que hablar desde diferentes puntos de vista. Hablamos con Sebastián primero. Sebastián, ¿cómo viviste estas elecciones? Bueno, a ver, ahora ya pasó un tiempo, ya tuvimos tiempo para la reflexión, ya tuvimos tiempo para ciertos análisis, para la autocrítica, para, bueno, poner un poco sobre la mesa lo que ocurrió. Y en lo personal, como actual diputado y como ex candidato a diputado a la reelección, no me tocó entrar, ¿verdad? Ahora me toca terminar el periodo y reconfigurar ciertas cosas, ¿verdad? En lo personal, en lo familiar y por supuesto en lo político. Y bueno, mirando un poquito para atrás, traigo la satisfacción de haber llevado un mensaje. Creo que la principal responsabilidad, el principal privilegio y una de las principales cosas que te da una campaña es la posibilidad de transmitir un mensaje. Y bueno, creo que por ese lado, creo que llevamos adelante muchas cosas, conformamos un equipo, porque yo creo que muchas de las cuestiones que después, mirando para atrás, lamentamos es cuando un proyecto político o cuando una historia, un relato político depende solo de una figura, de una individualidad. Creo que parte de esa responsabilidad que tenemos es la de conformar equipos y la de justamente lograr formar nuevos liderazgos, pensando solo en llegar al cargo
sino en qué pasa si no llegamos y ya en un ulterior recambio, ¿verdad? Porque si no, si vamos a basar todo, a centrar todo en nosotros mismos, quiere decir que esa egolatría, ese escenario unipersonal hace que de nuevo caigamos en la fragilidad de un sistema que termina siendo absorbido, comido por estructuras. Te voy a dar mi opinión personal de algo. Siempre hablo de la capacidad de comprensión de las personas. Creo que para mí en tu legislatura, en tu trabajo, ha habido mucha incomprensión por parte de mucha gente porque presentaste proyectos buenísimos, proyectos que son importantísimos y lamentablemente algunos proyectos simplemente son más populares, tienen más acompañamiento y llegan más de otra manera. Así que yo personalmente fuiste muy invitado constantemente porque siempre tenías un punto que era importante, creo, para que avance la sociedad en general, pero la sociedad todavía tiene un problema de comprensión. A ver, ahí, bueno, justamente creo que no hay que caer en culparle al votante, porque justamente somos nosotros los que nos exponemos al escrutinio y somos nosotros los que tenemos que tener esa capacidad de conectar y de convertir en votos, ¿verdad? Y como lista de patriaquería creo que hicimos un trabajo importante, un trabajo interesante, pero que bueno, en mi caso no alcanzó. Repito, bajo mi punto de vista, si vos pones en una balanza lo que hicieron otros diputados, al lado de todo lo que vos planteaste y otros compañeros, la balanza, y lo siento si alguno se enoja, la capacidad de comprensión de las personas está en algunos casos muy por debajo de lo que tiene que estar. Robert Marcial, a nivel constitucional, ¿cómo viviste las elecciones? Digo constitucional simplemente porque estás tan metido en derecho y en todo esto. ¿Cómo viviste todo el proceso de las elecciones, lo que pasó después, lo de Payo, estas reivindicaciones? ¿Cómo analizaste eso? Bueno, y la verdad que en primer lugar a mí me gusta tratar de ver el vaso medio lleno siempre, Héctor. Y en ese contexto, aquellos que vemos que la democracia es algo pero muchísimo más que un simple método aritmético de toma de decisiones, y estamos realmente, quienes creemos que la democracia es realmente un proyecto de convivencia armónica, pacífica, donde podemos intercambiar con altura nuestras legítimas e inevitables diferencias, no podemos sino celebrar lo que está pasando en nuestro país. Hay muchísimo por hacer, todavía estamos en pañales, es un error o una falacia pensar, como se tiene instalado, que la democracia llegó a Paraguay en el año 1989 con la caída de la dictadura. Lo que puede decirse es que ahí empezamos a transitar el difícil derrotero de la democracia, y con estos años hemos ejercitado los reflejos, repito, con muchísimas limitaciones, muchos condicionamientos, pero personalmente celebro, creo que hay muestras de mayor compromiso, muchísima gente involucrándose, mucho recambio, mucha gente joven, muchísimo debate e intercambio, inclusive en términos realmente tensos ideológicamente hablando, eso nos ayuda. Pero más debate de la población, perdón, que realmente de los candidatos que tenían que haber debatido. Efectivamente, pero yo quiero justamente como me gusta mirar o involucrarme al sistema democrático desde la sociedad civil, precisamente por eso aplaudo, ¿verdad? Ya no hay una dejadez, ya no hay una delegación absoluta de parte de los ciudadanos o de los votantes o de los representados en manos de los representantes, y eso permite, entre otras muchas bondades, que mantengamos un mejor control hacia quienes ejercen el poder público, hacia quienes logran legítimamente ganar lo que se llama en teoría constitucional la legitimidad de origen. Es decir, llegan al poder con votos, pero ahora gracias a ese control también les obligamos a que se legitimen en el ejercicio de los cargos. El tema está en que la libre elección a veces lamentablemente no se elige correctamente porque después va a depender del Congreso muchas partes que tienen que, o muchas cosas que tienen que ver con la parte judicial. No se aceptan pedidos de juicio políticos, se taponan ciertas cosas, la libertad que tiene que haber en la justicia para que no tenga que tener a alguien que tenga que decir, mira, este es de tendencia a este es de aquel partido. El problema es ese. El Congreso hoy en día sí hay renovación, pero va a haber protección otra vez en ciertos casos. Y más que el problema, es uno de los grandes desafíos de las devaluadas democracias del tercer mundo. Realmente estamos acostumbrados a que el ejercicio democrático se agote el día de la elección, ¿verdad? Y lo que tenemos que entender los ciudadanos es que por diversas razones, empezando por la limitación misma del voto, es un cartucho que tengo que ejercitar cada 5 años, no alcanza para realmente, digamos, involucrarnos de manera más intensa en el debate público. Así es que hay un ejercicio
cívico que se puede realizar desde muchos ámbitos, medios de prensa, redes sociales, que acá Alexis seguramente nos va a tocar mejor, naturalmente la sociedad civil organizada, los gremios, a veces en escenarios más álgidos desde las plazas, en fin, esa en alguna medida a mí me gusta decir es la pata coja de nuestra democracia, que la sociedad civil se involucre con más intensidad para que los representantes, si no ajustan su conducta al deber ser o a las promesas y mandatos de la Constitución, al menos queden en evidencia. Alexis, hablábamos fuera de cámara la importancia de las redes sociales, hablábamos de una plataforma en concreto de TikTok, sí. Hablábamos de Payo Cubas, el lanzamiento, opiniones. Quiero escucharte, queremos escucharte al menos tu opinión. Voy a empezar con lo positivo, algo lindo que de verdad salí con algo positivo después de estas elecciones que me alegró. Hice un sondeo en clase y probé a los chicos de primer curso, segundo curso, tercer curso, le hice preguntas, ¿qué opinan de las elecciones? Y les prometo que me contestaron cosas así que yo a los 15 años ni tenía idea. Y eso gracias a las redes sociales. ¿Qué edades tienen entonces tus...? Y probé en el colegio y probé en la facultad. Mis alumnos van desde los 15 hasta los 25 por ahí. Y todos me dijeron cosas, al menos los veo de lado que están metidos. Y eso se logra gracias a las redes sociales. O sea, hoy por hoy creo que casi todos estamos medio politizados. Antes no existía eso. Eso es el lado positivo que yo vi. Y el lado negativo, volviendo un poquito a hablar de esto que vos dijiste, que la gente no comprende lo que lee o ciertos análisis que hacen, que el análisis ni siquiera es que te dice la persona normal. A veces yo escucho ciertos análisis y veo que muchos políticos ahora están esgrimiendo este argumento nomás. Solamente esto dicen y con eso ya está. Pro familia, defender la familia, se venden como súper conservadores, antiaborto, pero la realidad es que a estas personas no les interesa. ¿Por qué? Porque le veo a ciertos políticos hablar de esto y no les escucho decir una sola cosa aparte de eso. Solamente eso dicen. Lo decían. O decían. Porque ahora cambia la política, ahora bajan otra vez. Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Escuchás ciertos análisis, transformación educativa, te dicen transexual, te dicen, sí, no puede ser. Este es el nivel. O la otra vez vi que porque... Y no es que yo sea defensor o partidario de Sole, porque Sole se vestía de verde, ella ya era abortera. Y yo digo, no puede ser. Y vos decís, no, esto tiene que ser una broma. Y vos mirás y de verdad la gente ve y dice, sí, así es. Y es simpático porque te venden como que son pro familia, vamos los niños, pero bien que dejaron sin quórum para tratar el tema de los niños con cáncer. Bien que pro familia, pero ahora el presidente de IPS estaba, no me acuerdo su nombre, estaba haciendo hurras ahí en la candidatura de Santi y vi un informe de ABC que dice que el 39% nomás de lo que aportamos se va a medicina y el resto ¿en qué se va? También después pro familia, pero le vi a este Hugo Ramírez que le agarra a la gente del bajo y le hace hacer caravana y les utilizan. Pro familia, los niños, la educación, hace 2 días, un muchacho le mató a la directora de su colegio y después había sido un colegio que se cae a pedazos, que tiene 3 aulas y no tienen inversiones, no tienen personal y puedo seguir así. Y por último, para cerrar este tema, se iba a rechazar este tema del convenio de educación porque yo no podía creer. Y esa es la realidad de nuestro país y esa gente necesita argumentar esa estupidez nomás y listo. Y me preocupa porque gente que yo le conozco que accedió a educación, gente que no es de escasos recursos, que teóricamente terminaron la facultad, que pueden pensar con ese argumento, listo. Ese es el político correcto. Bueno, eso es lo que yo pensaba cuando se creó la concertación y empezaron con la concertación, que la gente no entendía que uno quería hacer una crítica constructiva y enseguida, que también lo hablábamos antes en privado, si vos específicamente a lo mejor no atacás a alguien, ya se supone que estás a favor de ese alguien, que no es así tampoco, ¿verdad? En tema de la concertación pasaron muchas cosas que creo yo que inclusive tu partido no estaba muy de acuerdo, pero ya habían firmado un convenio de entrada, tenían que cumplir vuestro convenio, pero qué complicado fue el tema de la concertación, lo que se transmitía, lo que llegaba realmente a la gente. En algún momento dado, Seba ya se creyó que ya se había conseguido todo por parte de Efraín. Hablo nomás a la hora de llegar y la comunicación y quiero hacer ese hincapié en por qué Payo llegó a tanta gente, porque se votaron 700.000, pero seguro que intención de voto era mucho mayor.
Bueno, creo que la concertación fue un buen ejercicio, ¿verdad? Me tocó participar de cerca, donde se construye por encima de las diferencias, donde se construye incluso con sectores antagónicos en busca de ocupar el espacio, en busca de justamente ser gobierno, ser una alternativa, ser una alternancia y bueno, que construye en base a diferencias. ¿Cómo la concertación transmitió un mensaje de concertación para afuera? Bueno, eso es discutible y eso es ya parte de lo que es la retórica, la dialéctica y lo que es la ejecución de una campaña electoral en sí, ¿verdad? Que creo que bueno, que hoy con el diario del lunes podemos decir que no llegó, no transmitió y que se plasmó eso que se cuestionaba por el camino. Otros lo hicieron mejor. Otros conectaron mejor y bueno, hay que entender. Pero conectar no quiere decir que sea calidad, Sebas, porque había algunas cosas de las que presentaba la concertación en comparación con lo que presentó el grupo de Payo, por Dios. Payo te presenta violencia, vamos a llegar a toda costa, lo siento, se enoje quien se enoje. Y sin embargo la concertación empezó a presentar un montón de proyectos súper interesantes. Bueno, pero hay que ser consciente de que la carrera electoral es de conexión inmediata, de conversión inmediata. Y bueno, al mismo tiempo, no sé cuánto pesa realmente lo que fue la gestión pasada, cuánto pesa refrescar la memoria, lo que vino siendo ese tiempo. Tal vez lo que pesa es la conexión ahí del momento, esa sensibilidad, visceral, esa fibra que se toca en el momento. La conexión visceral, ¿no? A lo mejor. Claro, exactamente. Entonces, tal vez Payo hizo muy bien eso. Tal vez como estrategia lo hizo respaldado y apuntalado por un sector, ¿verdad? Que justamente que quirúrgicamente empezó a sacar comunicacionalmente su fuerza de instalar que estaba segundo, ¿verdad? Eso son jugadas, esas son cosas que bueno, que le salió bien a la lista ganadora, le salió bien, le funcionó. Porque el dividir para reinar no es retórica nomás, eso es estrategia, ¿verdad? Entonces hay que valorar que los que quisieron ganar también hicieron bien su trabajo, jugaron bien su carta y hay que reconocer, por eso dije, hacer un periodo de autocrítica y de ver dónde fallaste y dónde tenés que mejorar en tu propuesta y en tu mensaje para la próxima vez que te toque. Una de las cosas que hemos estado hablando estos días, estuvimos hablando de educación, estuvo Sofía Shade el otro día acá hablando de un montón de lo que es la educación, justamente para no herir susceptibilidades, increíble. Tratamos de no usar transformación económica. Modernización, actualización, sí, todo, sí, porque sí, le instalaron en la cabeza, pero también estamos hablando mucho, y mañana tenemos de invitado en otro programa al ministro César Rosell. Hablamos de la justicia electoral, de cómo está la justicia, si tienen que hacer algunos cambios, si tiene que actualizarse en algunas cosas. Y a mí me quedó muy marcado cuando César Rosell nos dijo, no ahora, sino hace unos meses que estuvo acá, que ellos desde la justicia y él que lleva tantos años habían planteado al Congreso a lo largo de los años alguna serie de cambios que creían necesarios y todos fueron encajonados. De hecho, inclusive se había hablado y se está hablando que algunos no están tan contentos, no volver a la lista sábana, pero sí hacer algunos ajustes, algunos cambios, financiamiento político. ¿Vos crees que hay que hacer algún cambio como abogado, como constitucionalista de lo que es algunas cosas de la justicia electoral, algunas leyes, algún funcionamiento? A ver, la democracia es perfectible siempre, así es que sin lugar a dudas si nos ponemos a mirar, ni siquiera con lupa, sino que haciendo trazo de brocha gorda, vamos a encontrar muchísimos aspectos que corregir, que mejorar, que apuntalar. Dicho eso, creo personalmente que en este momento no es un tema prioritario el hacer ajustes en nuestro modelo electoral, ni siquiera, es más, el último ajuste que hicimos a la luz de los resultados, digamos, nos dejó una sensación a poco, ¿verdad? Cambiamos 6 por media docena. Así que me parece a mí que en este momento el Tribunal Superior de Justicia Electoral está proyectando confianza. Y está proyectando confianza no solo a partir de la renovación de sus miembros, hay que decir que hay gente honorable, gente con trayectoria, gente respetable dentro de la institución hoy en todos los niveles, hacen un trabajo comunicacional muy interesante, quiérase o no, cumplen, repito, con marchas y contramarchas, están a la altura de ese rol de ser árbitros de los procesos electorales, que no es fácil, y no es fácil debido
y esto justifica en parte mi idea de no tocar en este momento nada, debido a las muchas limitaciones de fondo de nuestra democracia. Lo que nosotros tenemos que entender es que la democracia, para que funcione eficazmente, tiene requisitos, pero para llegar a una democracia existen prerequisitos que se tienen que cumplir, y esos prerequisitos, en términos sencillos, están referidos exclusivamente a la inclusión ciudadana. En un país donde la mayoría está excluida, donde la mayoría de las personas no tiene empleo, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la educación, no solamente es natural que la democracia haga aguas por todas partes, y a pesar de ello las instituciones, por lo menos el Tribunal Electoral, el Banco Central, están funcionando, sino que también eso explica, y ahí voy un poco a lo que Sebastián tocaba hace un momento, también explica estos fenómenos populistas peligrosos que claramente son antidemocráticos, ¿verdad? Esto no está ocurriendo solamente en nuestro país, es una tendencia mundial donde aquellos disconformes porque la Constitución y la clase política particularmente no saben honrar las promesas que hacemos desde el sistema democrático, exterioricen esa disconformidad buscando atajos autoritarios, buscando atajos que implican un nacionalismo o unas reivindicaciones totalmente nocivas. Esto está pasando hoy en España, en toda parte del mundo occidental. Ese es uno de los principales flagelos de nuestra democracia y tenemos que hacernos cargo. Gente, para mojarme un poquito más las barbas, digamos, Payo Cuba no es capaz de construir absolutamente nada. Su mensaje es netamente destructivo y además indisimulado. Él se quiere cargar a la frágil democracia que tenemos, y quienes, repito, como dije antes, quienes creemos que la democracia es el menos malo de todos los sistemas de convivencia que hasta ahora se han dado en la humanidad, tenemos que defender nuestra democracia. Y permitime 30 segunditos más. Sebastián decía, para polemizar un poquito nomás, que con el diario del lunes estamos en condiciones de hacer un análisis autocrítico de la concertación o de la oposición. Yo personalmente creo que esa autocrítica, ese problema, esas cuestiones a corregir se tenían a mano con el diario del martes, del miércoles, del jueves, del viernes y del sábado. Simplemente tuvimos que lidiar, digamos, con un liderazgo absolutamente vertical, poco constructivo, estoy hablando naturalmente de Efraín Alegre, absolutamente ajeno a los criterios del siglo XXI, no empatizó con la agenda que tienen los jóvenes, marcó de manera autoritaria, se movió como un jefe de kiosco, esa es la realidad, y naturalmente el resultado era predecible, pero de antemano, y se le marcó desde muchos sectores. Él recibió, o por lo menos se intentó darle apoyo, pero en su mirada de cacique naturalmente se aisló, entonces el resultado era predecible. ¿Escucharon hablar del síndrome de Ubris? Sí. ¿Sí? ¿Vos escuchaste hablar del síndrome de Ubris, vos, diputado? Explica muy bien. ¿Podés explicarlo vos? No, por favor. Porque el síndrome de Ubris me llamó la atención, es cuando un mandatario, un líder, llega a creer, y se enferma, y llega a creer que absolutamente él puede solucionar las cosas. Se cree su historia y cree que es prácticamente único, ¿verdad? Y que solamente en su mano está la solución de todos lados. Y es un síndrome que realmente le ciega y no le deja ver. Yo creo que en ciertos casos hubo síndrome de Ubris en este caso. Bueno, se está hablando mucho. Vamos a ir cambiando, lo siento, ya saben cómo soy. Fuero, doble fuero, se hizo un truco, no se hizo un truco. Creo que siguen queriendo manipular a las personas, llevándolas para acá, para allá. En el caso de Erico Galeano, por ejemplo, hoy se adelantó la justicia electoral en hacer un nombramiento como si fuera que nunca hubiese ocurrido, y hay un montón de antecedentes donde ya hubo adelantos, pero confundiendo, que nos explicaste muy bien, Robert Marcial, el tema de fueros. Vos que no estás con fueros todavía, ¿verdad? Sí, me quedan 2 semanas de fueros. No, me dio un mes de fueros. Selva, aprovecha que tenés fuero, haz lo que tengas que hacer. Acá están los fueros. Aprovecha. ¿Qué son los fueros para vos? ¿Qué te habilitaba los fueros para vos? Y luego hablamos de la parte legal. Y siempre hablamos de la protección en el cargo, ¿verdad? Para hacerlo fácil, para hacerlo sencillo. ¿Protección a qué nivel? Y de protección de persecución judicial, de ataques por parte de la justicia, justamente como parte del equilibrio de poderes, pero siempre nunca con el espíritu de un blindaje, ¿verdad? De un blindaje de delitos comunes, porque si no vamos a hacer un carnaval, ¿verdad? Más carnaval de lo que ya es.
Pero, por Entonces, ejemplo, en el caso este de Erico Galeano, que hablábamos el otro día, se creó mucha confusión. Es importante aclarar, y me decía alguien luego que habló Robert Marcial Arapucha, resulta que cada constitucionalista ve de una manera diferente las leyes. Y siempre lo comento yo, un refrán que leí, una historia que leí que decía, la ley es igual para todas, pero no ante los ojos de quienes las aplican. Ahí a veces varía la ley. Entonces, en el caso de Erico Galeano, por ejemplo, cuando se le da y se firma casi el desafuero, ¿verdad?, un día antes, es por un caso en concreto, ¿verdad, Robert Marcial? Explícanos, por favor, otra vez, porque quiero que la audiencia termine de entender, la que nos ve, según tu punto de vista. Si se le puede todavía investigar o llegar a juzgar por ese delito anterior. Si tiene doble fuero, La respuesta categórica es que dentro del Estado de Derecho, si algo diferencia el Estado de Derecho de sistemas y modelos autoritarios, es que todos estamos sometidos al imperio de la ley, sobre todo quienes ejercen el poder público. Así es que la inmunidad parlamentaria no tiene por qué confundirse con impunidad jurídica, número uno. En segundo término, es importante explicitar que si bien es cierto, y eso enriquece precisamente a la democracia, que en el ámbito de las discusiones cívicas o académicas o doctrinarias legítimamente pueden presentarse muchas visiones que tienen que ver con los ideales regulativos del ejercicio del poder. Si me gusta más que el Estado intervenga o me gusta menos que el Estado intervenga, entonces es lógico que existan posiciones contrapuestas. Pero más allá de los saludables debates académicos, lo cierto y lo concreto es que las constituciones toman partido por alguna de las mitades de la biblioteca. Y en ese contexto se tiene que entender, como muy bien marcaba Sebastián, que vivimos en un sistema republicano. El sistema republicano se caracteriza por el cogobierno. Y en ese cogobierno los poderes pueden controlarse, pueden interferirse legítimamente en sus diversos ámbitos de acción. Y fundamentalmente en el siglo XXI lo que se busca es que el Estado sea eficaz. Y por eso, hoy, en el caso concreto de Erico Galeano, no hay ninguna interferencia. Es más, ya se levantaron absolutamente todos los obstáculos para que la justicia pueda llegar hasta las últimas consecuencias. Por más que tenga nuevos fueros. Pero por supuesto, porque en primer término los fueros se levantan caso por caso. Para este expediente, para términos sencillos, concreto, Erico Galeano está sometido a todas las contingencias del proceso hasta el final. Va a mantener su fuero como diputado, luego va a tener nuevo fuero como senador. En ambos casos va a poder seguir trabajando y para nuevas investigaciones se tendrá que activar nuevamente el protocolo eventualmente de levantar fueros. Porque lo que se busca es, en primer lugar, también lo anunciaba Sebastián, en primer lugar, cuáles son los bienes jurídicos protegidos. Lo que la Constitución quiere es que el parlamentario pueda tener garantías de que no va a tener impedimentos para su tarea de legislar y su tarea de representar. Es decir, que alguien con más poder no le va a poder poner palos en la rueda. Y en segundo término, lo que se busca es que quien quiera levantar esa protección, privilegios legítimos utilizados de manera ilegítima por la clase política, no cometa abusos. Es decir, que otro poder público no ejercite abusivamente sus atribuciones. Y para eso están los filtros que tienen que ver con una investigación fiscal, una petición al juez de garantías, un debate parlamentario para ver si se levantan o no los fueros. Y en ese contexto, Erico Galeano recibió todas las garantías de que lo que aquí se hizo no fue abusivo, no fue prepotente, no se atropelló. Y además, y termino con esto, en el marco de ese proceso abierto, él va a poder ejercitar ampliamente su derecho a la defensa. Va a poder ser oído, va a poder ejercitar defensas, va a poder plantear todo lo que considere y además va a poder controlar la actuación del Poder Judicial. Así es que el Estado tiene que ser eficaz, de lo contrario, eso es lo que diferencia a las democracias eficaces de las ineficaces. O si no, estamos solamente pensando en los privilegios de las cúpulas que tienen sometido a este país históricamente. Qué intenso, Perdón. ¿Verdad? Dicen, no, está bien. No, así tiene que ser, porque si no... Bueno, ya saben que voy variando, Vamos a ir a un corte, pero después del corte quiero hablar con Sebastián García. Él trabajaba mucho en lo que era todo lo que tiene que ver con tecnología, implementar la tecnología, fomentar el empleo. Y yo creo que todavía es una gran olvidada la tecnología en Paraguay y que puede ser un nicho de mercado como para que
que Paraguay despegue y sea una fuente de empleo potente y grande realmente. Se hablaba, yo no sé si saben ustedes, Paraguay produce unos videojuegos increíbles. También Paraguay es campeón en muchos lados cuando van en robótica. Y vamos a tener un satélite también. Hola, mucho. ¿No es verdad? ¿Cierto? Sí, Viva, sí, y Sebastián va a ser astronauta. Ahora volvemos. A la vuelta decíamos que íbamos a hablar con Sebastián, nos va a esperar un ratito Sebastián, vamos a hablar de tecnología, pasamos a Alexis. José, ¿querés comentar? Quería preguntaros, Sebas, evidentemente, tú compras por internet, porque además está muy metido. Es tecnológico, ¿eh? ¿Compras por internet? La verdad que yo estoy bastante alejado de las redes sociales y del mundo virtual en general, así Ok. que soy de la Mira qué huella raro, vieja. mira qué raro. Y muy pocas veces, pero más que nada no me quiero meter en el embrollo, entonces le pido a alguien que me compre por internet. Ya. Pero Bueno, escucha una cosa, mira lo que te pues va a contar aquí José, va vas a a ver qué ser fácil. muy fácil hacer tus compras, porque vamos a hablaros de Shopping China, que ya es muy conocido, pero ahora tiene su versión online. Compras vía internet con Shopping China, es la mayor tienda de importado del país, y ahora tiene su versión digital. Si tenés un celular, una compu, una tablet, estés donde estés, en cualquier rincón del país, ya tienes acceso a más de 50.000 productos. Por cierto, que en la pandemia subió muchísimo todo lo que era el tema de la venta digital, Sí, ¿verdad? señor. Ingresa en la página www.shoppingchina.com.pi y busca todo lo que necesites. Ahí tienes todas las categorías en un menú y tienes todos los productos que precises. Buscas el que más te guste, lo añadís al carrito. ¿Urnas electrónicas venden? ¿Eh? Nada. No, dije para nada. eso hay que ir a Argentina. No dije nada. Unas pero- electrónicas de segunda mano. Ahí tenés todas las categorías, como les decía, seleccionan el producto, los añades al carrito y cuando ya tengas todo lo que quieres, selecciona la forma de pago, lo envío y listo, ya está, así de fácil. Hacen envíos a todo el territorio nacional, esto es importante, estés donde estés, te va a llegar entre 24 y 48 horas, depende de los productos. Shopping China es la mayor tienda online de importados del Paraguay, a tan solo un clic a la puerta de tu casa. Por cierto, tiene unos vinos exquisitos, tiene una bodega sí. increíble. El otro día estaba disfrutando justamente de un vino, casualmente se llama Coborno. Mira por dónde cómo se llama el vino. José, Alexis, quería hablar yo con Alexis de por qué él hasta hace poco hacía podcast. Creo que podcast, no me sale ni pronunciar eso. Volvés, ¿verdad? Dentro de poco. Sí, este domingo vuelvo a grabar. Este domingo volvés a grabar. ¿En qué consiste tu podcast, Alexis? ¿Para qué? Yo empecé a hacer mi podcast allá hacia finales de 2020 y siempre luego quise hacer, pero no me animaba porque tenía un poco de vergüenza, porque no es fácil tener la cara ahí. Pero justo en esa época fue la pandemia, entonces yo empecé a ver mis clases en la facultad virtual y yo dije, sí, es lo mismo que hago siempre, entonces empecé nomás ya. Pero con muy poca fe porque dije, bueno, es un programa educativo, ¿a quién le importa? Porque acá viva el Virorey. Y vos sabés que reventó. No, yo no puedo Ve creer. como uno no- Pero tú Sí. haces comentarios de libros, opinión, política. Pero después cuando ya perdí el miedo, empecé a hacer mis propios videos hablando de libros, de reseñas de libros, de opinión política, que al final comparto mi opinión. O sea, yo nunca digo yo soy el dueño de la verdad, yo sé todo, yo siempre digo mi opinión es esta. Y yo creo que algo que pasa, y el fenómeno payo que dijiste, el que es vivo, el político que es vivo sabe el impacto que tienen las redes. Justamente ayer le dije a mis alumnos, vengan acá, les traje a toditos, tiempo en pantalla, vamos a controlar, ¿cuánto voy a controlar? Y me mostraron TikTok 7 horas, 6 horas. Pasando así nomás y ya. Y el TikTok tiene... sí, por día. Por eso te digo, doctor, no vaya a usar... Pero y en la Mira, clase, Seba está en TikTok entonces en ahora, clase mira. están con... Seba está en TikTok entonces ahora mismo. agarro y le digo... Vamos a mirar qué salud digital El mientras TikTok, hablas. TikTok tiene una particularidad que hay un experimento de psicología que se hizo hace muchísimo, que se traían a ratas, que disculpen, no puedo decir el nombre porque no me acuerdo del psicólogo que hizo este experimento. Pensé que iba a decir el nombre de la rata, pero... Y le agarraron a las ratas y se hizo un experimento para ver qué pasaba. Se le puso 2 dispensers donde al apretar un botoncito les tiraba cosas, alimento. Un dispenser le tiraba siempre el mismo alimento y otro dispenser le tiraba cualquier cosa. Y se demostró que aquel que era azar generaba una adicción Ah, mira vos. tremenda y se medía que estaban miles de veces más tocando. ¿Y qué hacemos en TikTok todo el día? Azar. Estamos buscando contenido nuevo. Y teniendo en cuenta eso esa adicción que genera la dopamina, porque eso es dopamina, es aquella
es una hormona que desarrollamos en el proceso evolutivo que es lo que nos motiva a encontrar cosas nuevas. Gracias a eso sobrevivimos a lo largo de la historia evolutiva. Y entonces uno está satisfaciendo su dopamina buscando algo nuevo. Y se genera un fenómeno interesante que es la política, que es el fenómeno payo, que realmente que yo no vi que haya hecho mucha publicidad en nada, pero de repente en un momento se hizo viral un video de él en TikTok que era tipo un compilado de él insultándole a todos los políticos. Era un compilado nomás y ese reventó, pero reventó de una manera que no te puedo explicar el alcance que tiene. Y a partir de ese momento yo vi que la gente empecé a decir, yo voy a votar por Payo, yo voy a votar por Payo. Y yo hice un video donde yo contaba por quién yo iba a votar y por qué, y muchísimos comentarios que me salían, yo por Payo, yo por Payo, Sí, a yo mí por nos Payo. pasaba lo mismo, comentábamos. Y a mí me sorprendió bastante, pero ahí ocurre otro fenómeno que veo. Yo no sé si es que o los latinos o los paraguayos somos demasiado pasionales y fanáticos, en el sentido de que pareciera que vemos la política como fútbol. Yo digo que hago la comparación de fútbol porque los insultos que se tiran las personas, por ejemplo, del Partido Colorado versus el Partido Liberal, pareciera ser que son insultos de Cerro Limpia. Y yo digo que el día que nosotros veamos que falta mucho, como dijo el doctor, una muy débil democracia tenemos, y empezamos a entender que el político no es un jugador de fútbol, que gane cierto político o ciertos políticos define que la gente viva o muera literalmente, y yo siento que no se toma con la gravedad necesaria. Yo escucho las declaraciones de los políticos, que es la que les comenté al principio. Acá tenés uno, ¿eh? Sí, Si tenés que criticarle, estás abierto para crítica. Y yo digo, ¿cómo el político que está asumiendo este cargo tan importante me puede esgrimir un argumento así tan absurdo como el que les hablé anteriormente? Y es un problema que se va conectando a otro, y no es coincidencia que tengamos esa gente, y no es coincidencia que esa gente necesite decir lo justo y necesario, que es lo que dije, porque el voto, yo veo votos pasionales, votos emocionales, no veo votos que realmente piensen, si voto por él, esta persona va a tener gobernabilidad y va a poder hacer algo, porque política no es yo solo, no es el síndrome que vos dijiste, es llegar llegar a acuerdos con otros políticos y poder mejorar la calidad de vida de las personas. Pero hasta el día que eso no cambiemos y sigamos tratando esto como porque fíjate que dice la gente, ganamos. Papacho, vos no ganaste, yo no gané. El lunes, el martes, porque era feriado, vamos a estar todos en la oficina y después te enfermaste, vas a IPS, aportaste 40 años, no hay fondos. Todos perdimos si seguimos así. Quiero comentar, viste, les comenté fuera del aire que llega un momento en que ya no sé si hablo fuera del aire o dentro del aire. Bueno, les quiero comentar ya que una cosita. Ayer nosotros estamos haciendo nuestro programa de la Feria del Libro también. Y ayer pasaron unos alumnos de octavo, y cuando vieron a Katia González, que estaba invitada, se volvieron absolutamente locos los alumnos de octavo. Todos gritando, fotos, y me llamó mucho la atención. Muy emocionante, la verdad, porque le preguntaban, no, yo la sigo de TikTok y sé quién es, sé que es ahora senadora. Primero emocionante por doble sentido. ¿Por qué? Que alguien vitoree y aplauda a un político. A esta altura, perdón, se va todo. Y alguien joven. Y lamentablemente se desvirtuó mucho, ¿verdad? Y está mal dicha la política. Realmente lo que se desvirtuaron son los políticos, algunos políticos, porque todo el mundo tiende a generalizar con la política. La política es necesaria para que un país funcione, pero no algunos políticos. Pero bueno, a lo que voy. En hilo, y todos la conocían por TikTok, la valoraban por TikTok, y me llamó la atención la intensidad de esa juventud y de la importancia de las redes sociales, si son bien llevadas, no sé, porque también son muy tóxicas en algunos momentos. Volvemos ya ahora, y ahora seguimos en el tema. Vos tenías que hacerle preguntas que finalmente... No, estaba justo al hilo de lo que hablábamos de política y de que es un medio, a veces es un medio de progresar o de vivir, ¿no? Muchos de los políticos no tienen ese servicio público que se supone que es inherente a la política, sino que es una forma de medrar y de hacer plata y demás. Entonces se escucha muchas veces que se admira ese tipo de éxito oscuro, cuando tienes una camioneta enorme y no sabes de dónde ha salido el dinero. He llegado a escuchar eso, ¿no? Que se admira a un narcotraficante porque puede tener esas mansiones, y yo no entiendo. En la foto se olvidan que es narco, no podría ser narco. Claro, no. Quiero sumarle algo muy, muy importante, que eso que estás diciendo. Hay un escritor que se apellida Solzhenitsyn,
que escribió un libro que se llama El Archipiélago Gulag, que te cuenta cómo él estuvo en los campos de concentración de la URSS. Y leí hace mucho, no me acuerdo, pero ¿saben qué se me quedó? Y es eso. Él dice, es una crítica a su país, que no te puedo decir exactamente, pero te voy a dar la idea central. Él decía, ¿cómo Alemania sí puede condenar a sus criminales y nosotros en Rusia no? Porque al no condenar los malos actos o la corrupción y sencillamente la escondemos o la sembramos, permitimos que en el futuro vuelva a brotar 1000 veces más. Entonces los jóvenes crecen de una manera en la que ellos se dan cuenta de que ser corrupto o tirano o malvado no solamente no está mal, sino de que es celebrado. Tiene premio. Tiene premio. ¿Y a qué les motiva a ellos? A seguir repitiendo esas conductas. ¿Y qué pasa ahora acá? No hay campo de concentración, obviamente, pero se siguen repitiendo esas conductas. Alumnos me decían, profe, yo quiero ser funcionario público nomás y cobrar sin trabajar. Imagínate que me digan eso. Yo no puedo creer. O te dicen, ¿quieres tener plata? Métete en política. Va a ser fácil. Yo le escucho a los alumnos y yo digo, no puede ser. Bueno, ese es un error que no me acuerdo con qué diputado que estuvo acá con nosotros una vez nos contó que hay diputados que, al contrario de lo que mucha gente cree, que salen con una mano atrás y otra adelante porque han sido honestos, no se han aprovechado y se encuentran inclusive, y algunas mejor me da igual que se enoja alguno, que están desamparados porque ya no saben cómo reencauzar su vida profesional. Claro, lo que pasa es que hay una asimetría de realidades, en el sentido de que hay figuras, personas que llegan con una espalda feroz, ¿verdad? Que es algo que justamente Katia señala permanentemente, que es básicamente las campañas son contra cifras gigantescas de dinero, ¿verdad? Entonces es como que el desafío es doble, ¿verdad? El desafío es doble o triple si queremos, ¿verdad? En el sentido de que justamente nuestros recursos, nuestra herramienta y nuestra fuerza está en el mensaje y en los canales que transmiten ese mensaje. Entonces, creo que es meritorio que señalen eso de parte de alguien como Katia, por ejemplo, porque ella obviamente lo hace muy bien, ¿verdad? Nos tocó vivirlo muy de cerca porque hasta con cierta complicidad instalábamos algunos mensajes y complicidad en buen sentido, obviamente, algunos mensajes, algunos proyectos y algunas líneas discursivas en el trabajo en conjunto que hicimos como multibancada en la Cámara de Diputados, especialmente, por ejemplo, en los tiempos en que hacíamos las denuncias de casos de corrupción en pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí es un poco también la habilidad que tienen que tener ciertas personas que entran al ámbito de poder transmitir eso, porque es innegable ya que a esta altura la capacidad de que tu mensaje llegue en forma exponencial está en las redes sociales, está en conjunto con los medios masivos de comunicación y esa articulación adecuada. Otros tienen la espalda de la estructura de justamente instalar eso y entonces ahí es donde decimos que las disputas políticas son modelos contra modelos. Sí, lastimosamente se generó ese subconsciente de que el aspiracional es ser funcionario público, ¿verdad? Pero un aspiracional desvirtuado. Totalmente. Un aspiracional desvirtuado en el que justamente desvirtuado porque hay excelentes servidores públicos. Hay excelentes personas comprometidas con el trabajo en la función pública, con hacer carrera. Y lastimosamente terminan desvirtuando porque se concibe como que ser funcionario público es estar de brazos cruzados y cobrar a fin de mes, cuando que hay personas que se capacitan, apuestan, quieren salir adelante y quieren llevar adelante esa mochila de servidor y dejar bien parado el nombre del país. Y ahí es donde tenemos que hacer así como tal vez hace algún tiempo el aspiracional era ser militar. Creo que en tiempos pasados, ¿verdad? El aspiracional era conseguir un trabajo como militar y progresar porque era la milicia donde tenía cercanía con el gobierno y podías tener acceso al progreso exponencial, ¿verdad? Que hoy pero deja tú ves cierto litigio, ¿verdad? Tú ves a muchos políticos y hablemos solo de políticos que tienen pues jefes excepcionales, que tienen unos feroces, como se dice, autos alemanes enormes, tienen casas, tienen gente que trabaja en la municipalidad, que dices, si eres un genio para poder sacar eso de tu sueldo, el país debería ser, como decían, Suiza y Miami juntos. No sé si me explico. O sea, eso se premia porque se mantiene. ¿Y sabe porque encima son listos?
lo que vos estás diciendo, porque encima reparten y tienen, Claro, y tienen untados a un montón de personas. ¿No escuchaste el audio que sí, estoy seguro que escucharon? El audio que se hizo muy viral de Beto Ovelar, si no me equivoco, que le decía, acá vos, resumiendo, vos tenés que cuidar los votos de Santi y vas a ganar 100 millones. Acá todos ganamos 100 millones. Y vi un informe que decía que su familia al Estado le costaba 2.500 millones al año. ¿Y cuántas familias así hay? Y después vos te vas y no hay fondos. Ahí se iba a tocar, justo di mi vuelta a mi hoja y lamentablemente tengo que ir a corte. Justo di vuelta a mi hoja para apuntar. Mucha gente termina viendo como una inversión su voto, porque cree que va a sacar algo a cambio realmente directamente y lo ha visto como una inversión su voto. Yo voy a insistir en ciertas cosas que le dije a algunos candidatos o diputados que han estado acá, que me parece tan injusto. Por ejemplo, cada vez que se presentó un intento de juicio político a la anterior fiscal general del Estado, creo que la gente no tiene idea el trabajo que lleva cada vez, el trabajo de presentar de los artículos, no sé cómo se dice. La redacción. Cada vez que ustedes acompañaron inclusive el tema de Melgarejo, ¿verdad? El desastre que fue y que hasta ahora sí estará imputado, pero quedó en la nada. El defensor del pueblo. Con amenaza. Ahí es donde yo digo, ¿dónde están ciertas personas a la hora de hacer ese balance, de decir, estos candidatos? Muchos de ustedes, o vos en tu caso te has quedado fuera ahora, y mucha gente que ha hecho un trabajo, para mí, intentando solucionar ciertas cosas, se quedaron fuera. Quiere decir que algo está pasando en cierta comprensión electora o de la gente. Tal cual. A ver, pero en primer lugar, la complejidad del Estado moderno exige un ejercicio de comprensión educativa mucho más intenso que hace 50 años. O sea, la complejidad del mundo actual realmente nos exige muchísimo más compromiso. En ese contexto, uno de los grandes desafíos es que aprendamos a identificar cuáles son los actuales enemigos del modelo democrático. Cuando la democracia se genera, hace 250 años más o menos, trazo de brocha gorda, la sociedad en la a la que había que mirar para a partir de ahí perfilar las instituciones era una sociedad que ya no existe. Sin embargo, nuestro molde constitucional todavía abrevó en ese modelo social inexistente, entonces nuestras herramientas claramente están desfasadas. Hay que pulir y hay que ajustar, hay que ayornar las herramientas normativas, legales, pero también abonar la faceta axiológica o valorativa del modelo democrático. Es decir, se tienen que instalar prácticas que permitan que los ciudadanos comunes tengan incentivos que posibiliten huir de la tentación de los nuevos enemigos de la democracia. Narcotráfico, crimen organizado, atajos vinculados a la corrupción. Perdón, tanto como nuevos enemigos llevan años ya. Sí, nuevos enemigos en el sentido de los últimos... Están en el ADN de muchos. De los últimos 50 años, vamos a decir. Sí, bueno. Entonces, en ese contexto, hoy no nos estamos dando cuenta o no estamos dimensionando que el crimen organizado está inficionando nuestra democracia. Ya no hay un Estado paralelo o sea, el crimen organizado no tiene un Estado paralelo al Estado institucionalizado, digamos, sino que están operando desde las instituciones del Estado. Y bueno, y eso hay que atacar y hay que atacar con mucha creatividad para que la gente tenga verdaderamente incentivos de dejar de lado los atajos del crimen organizado para seguir apostando por esto. A la vuelta hablamos, la tecnología es generadora de oportunidades, decís. Claro, generadoras de empleo. Totalmente. Debería ser en Paraguay, ¿verdad? Lo es, ya lo es para mucho, pero tiene que serlo, tiene el potencial incluso de serlo a gran escala. A gran escala. Vamos a un corte y volvemos. Hablamos de empleo y la posibilidad de crear empleo a través de la tecnología en Paraguay. Ahora volvemos. Estamos de vuelta y quedamos a hablar de la tecnología y las oportunidades en Paraguay. ¿Están creando ya empleo entonces? Sí, claro. Hay mucha gente que está trabajando de acá para el mundo gracias justamente a las herramientas tecnológicas. Y creo que las herramientas tecnológicas son facilitadoras, ¿verdad? Y por eso vinimos hablando a lo largo de este tiempo, de este periodo, como que me tocó justamente ser presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde pude conocer mucha de esa experiencia. Y soy convencido de que justamente la tecnología puede ser fortalecedora de nuestra democracia, puede ser facilitadora de acceso a oportunidades. Entonces yo hacía un contrapunto, justamente cuando se instalaba, por ejemplo, el tema de la transformación educativa.
decía, yo creo que estamos abordando de manera muy superficial la discusión de qué transformación vamos a hablar si ni siquiera tienen acceso a la conectividad a las escuelas, que tanto se prometió, nunca llegó. Entonces no tienen baños, algo. Por eso, pero la conectividad nunca llegó, el famoso internet gratuito a las escuelas nunca llegó. El acceso a todo el contenido que se facilitaría a las infinitas bibliotecas, a los infinitos textos, a las infinitas clases magistrales que se accedería con una tecnología decente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué transformación o no transformación? Demasiado básica es la discusión. Formarle a los alumnos, formarle a los estudiantes para que adopten criterios propios y entiendan ellos si este camino es el que quieren o es el que necesitamos o no. Entonces creo que el paso para realmente profundizar y ahondar ciertas cosas sería justamente a través de un acceso responsable y justo y equitativo a esta herramienta tecnológica. ¿Se está enfocando la educación hacia ese criterio propio, ¿no? de que puedas discernir por ti mismo sin que te adoctrinen, y hacia carreras tecnológicas? Porque he oído incluso, hay muchos abogados, ya hay demasiados abogados, hay demasiado, pero no se está enfocando, como visión de Estado me refiero, hacia estudiar robótica, más allá de Itaipú, más allá de... Las nuevas profesiones. O sea, las nuevas profesiones, ¿se está haciendo, no se está haciendo? No se trabaja de manera estratégica, se trabaja solamente con esfuerzos aislados, hasta básicos. No se trabaja en función a lo que es la demanda para la posterior inserción laboral. Había un proyecto justamente que nos fue vetado, que apoyamos, que trabajamos como multibancada al comienzo del periodo, que tengo entendido que ya había sido un proyecto que presentó el senador Marcial González, padre acá del amigo Robert, que justamente pretendía que se enfoquen y se presupuesten las carreras universitarias en función a la estrategia, en función a la demanda laboral. Eso sería increíble. Pero lógico, es un análisis, un estudio que se tiene que hacer casi en forma anual, ¿verdad? Para replantear eso y para que no estemos aprobando presupuestos de universidades y de facultades en función a la simpatía política de cada universidad pública. Era una cuestión que planteamos al inicio del periodo, pero que justamente los popes de la educación en el Senado se opusieron férreamente. Ahí entra la ideología, la religión y la economía de muchas ni siquiera la religión, sino los feudos. Pasa que ellos venden como que eso, pero la realidad, ahora por ejemplo en el colegio que doy clase, el colegio 1 de marzo, mandaron un equipo de robótica a Estados Unidos a competir. El premio era algo así como $10.000. Y le pregunté a mi alumno qué tal y me dijo, ¿sabes lo que pasa, profe? Mi robot es muy lindo todo, pero comparado con el robot de allá, que ellos tienen un presupuesto que... él me dijo que el de ellos tiene una catapulta, el otro vuela. Es así, absurdo. Lastimosamente, como está diciendo, bajo mentiras sobre ideología, se bloquea inversión a educación. Y para pasarle más la palabra al doctor que iba a hablar, doy clase hace 11 años. Cada vez es peor el nivel. ¿En serio? Cada vez es peor, cada vez cuesta más, cada vez hay menos interés. ¿Y para qué, citando otra vez al Solzhenitsyn, para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a prepararte? Tienen muy mal ejemplo, ¿verdad? Claro, si al final eso no me da una... Al final quieren ser youtuber o quieren ser influencer. Y que de hecho que no está mal ser youtuber o influencer, sí, pero siempre que hay que estudiar, sea lo que yo dije una vez, vamos a subir la vara de nuestros influencers. Sí, por favor. Vamos a hacer y te habrán dado seguro. No y se enojaron contigo. siempre, yo digo, ay, se enojan conmigo. Pero es que todavía vende la carne. Y yo sé, justamente, esa es la crítica y la educación está mal. Y yo les digo, hace 11 años y cada vez está peor. Robert. No, que termina siendo, me gustaría marcar el efecto paradójico de todo esto, porque como muy bien marcaron tanto Alexis como Sebastián, existen esfuerzos interesantísimos que se están haciendo para tratar de que nos subamos al tren de la modernidad. Sin embargo, dificultades de diverso orden impiden que demos ese pasito, que arranquemos siquiera, porque fíjense, y esto le pasa mucho a quienes como Sebastián están desde la legislatura tratando de hacer bien los deberes, tienen que tropezar con obstáculos increíbles, porque como nuestro Estado está secuestrado, está cuadriculado en feudos de cúpulas de poder históricas, entonces ahí es muy difícil entrar ya solamente por
por nicho corporativo, vamos a decirlo muy elegantemente. Pero a ellos se les suman increíblemente resistencias de personas que no necesariamente, que no se descarta, pero no necesariamente están enroscadas a esas cúpulas putrefactas que maneja nuestro país. Y es lo que se llama en doctrina constitucional el conservadurismo popular. Es decir, la resistencia viene de parte de los propios beneficiarios de las reformas. Y estoy pensando en maestros, estoy pensando en todo el sector educativo, pero también, y ahí me toca un poco en mi día a día, porque si bien yo hago derecho constitucional por vocación, digamos, me gano la vida haciendo derecho laboral. Entonces, ahí tenemos inconvenientes que tienen que ver con la propia resistencia de los sectores obreros para posibilitar estas reformas a nivel legislativo, por ejemplo, que permitan, lógicamente, primero reconocer una realidad que está en la sociedad, nos guste o no nos guste, y en segundo lugar, romper un poco ese molde, no digo decimonónico, pero sí de la primera mitad del siglo XX, absolutamente inaplicable. Entonces hoy tenemos leyes laborales supuestamente orientadas para proteger a los trabajadores, que lo que hacen es excluir, marginar, precarizar e impedir que todos estos proyectos que trabajaron Sebastián y su equipo ya desde hace 5 años, que no están pudiendo ver la luz, terminen por estar anclados, digamos, a una mirada que es nociva y que tenemos que enfrentar como sociedad. Otro de los grandes desafíos. Qué complicado es eso. ¿José? ¿Puedo hacer una pregunta muy concreta? A ver. Técnica, que creo que alguna vez hemos hablado. ¿Por qué no puedo cobrar PayPal en Paraguay? O pagar. Tú no estuviste metido Sí, con... pero es una decisión comercial. PayPal es una empresa. Sí. PayPal al final de cuentas es una empresa que sacó a Paraguay de su radar porque tal vez dejó de ser interesante para su estrategia. No hay ningún impedimento, en Paraguay de empresas paraguayas hacia empresas internacionales para que se ¿Sabes que pueda... estamos tan acostumbrados a monopolio que hay algún tentáculo raro en alguna de las empresas? Es que no entiendo que no se pueda, o sea, que una persona, un creador de contenido, o tú quieres vender tu libro a través de internet, y que no puedas hacer ciertas operaciones cuando en el mundo, bueno, Amazon tampoco llega, tienes que tener un intermediario para que te lleguen las cosas, ¿no? Hay unos cuantos dólares de YouTube que yo no puedo cobrar, está ahí. Claro, es que es... Es que son impedimentos, digamos, falaces, ¿verdad? El modelo democrático, en la democracia constitucional cabemos todos, de izquierda, de derecha, de centro, todos quienes legítimamente tengamos un proyecto de vida, una cosmovisión, el deseo de desarrollar una determinada línea mientras sea legítima, tienen cabida en la democracia constitucional. Entonces, estos obstáculos que estás marcando, José, tienen que ver exclusivamente con falta de voluntad política. Es así, es decir, gente que está protegiendo privilegios no necesariamente legítimos, que está consolidando esos feudos que criticábamos antes, impidiendo que Paraguay se suba al tren de la modernidad. Bueno, y eso hace que el Estado no pueda ayornarse a los tiempos que corren y naturalmente una pérdida de oportunidad tremenda, con el agravante de lo que marcábamos en el bloque anterior, que el crimen organizado capitaliza perfectamente estas situaciones marginales que se están dando con un poder de seducción con el que ningún Estado moderno puede competir, ¿verdad? Les quiero hacer una pregunta, empezamos por Seba. ¿Qué opinas del chat GPT? Otra de las herramientas que hoy tenemos que adecuarnos y tenemos que entender de que puede facilitar muchas cosas y bueno, hay que seguir un poco el ritmo porque es el tren del desarrollo, el tren de la modernidad que en el mundo está ocurriendo, que muchas de esas herramientas ya las estamos utilizando y que bueno, que tenemos que saber capitalizarlo en oportunidad y en generación de oportunidades. Tenemos posibilidad de resolver muchísimos problemas que el mundo ya resolvió gracias a herramientas como esa. El otro día, bueno, voy a contar, pero no voy a dar su nombre. El otro día fuimos de viaje, nos invitó la Capro a unos cuantos compañeros comunicadores y periodistas y fuimos a recorrer la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la de Rosario. Y tu foto. Gracias. Y en la Bolsa de Rosario conocí a una persona, no voy a decir porque había muchos directivos, y uno de ellos era docente también y me comentó, vos sabés que yo toda mi exposición en un determinado tema lo hice con el chat GPT, dice. Le di el tema, le di esto, bajó. El otro día justamente me tocó hacer, cuando fue el auge de que se abrió el usuario, estaba preparando una locución para hablar del tema, ¿verdad? En la Cámara de Diputados, en la sesión. Entonces se me ocurrió, espera un poco, ¿qué me va a complicar yo? Chat GPT, explicar por qué eso es importante y por qué tengo que exponer. Y dicho y hecho, una exposición de 5 minutos a rajatabla y incluso con un ejemplo de proyecto de ley creado sobre la marcha. Linda interpelación para un montón de funciones, un montón de trabajo, un montón de oportunidades
que se presenta para justamente profundizar, conocer sobre lo que es la inteligencia artificial y cómo puede ser, de nuevo, de provecho para oportunidades y para solucionar muchos de los problemas de manera rápida, de manera ágil, de manera eficaz, que justamente hoy nosotros nos tienen estancados en un montón de escenarios, ¿verdad? Se nos va a ir el tiempo, vos te quedaste al final del programa, Sebastián. Si tuvieras que darle un mensaje a la juventud, a los que te están viendo, Sí. ¿qué le dirías sobre comunicación, información, asimilar las informaciones que leen, desarrollo de información? Y eso le mezclaría otra vez con política. Claro. En el sentido de que lo primero que les diría, que no sean idiotas en el sentido etimológico de la palabra. Que realmente se interesen en los asuntos públicos y se metan. Y lo que te dije hace 2 años en el programa y vuelvo a decir hoy, abandonen la ideología y encerrarse en un movimiento. Porque si vos te encerrás en un movimiento y decís, yo creo esto porque yo soy miembro de tal partido. Voy a hablar de mi caso. Yo digo, para redondear, que soy liberal, pero yo estoy, por ejemplo, a favor del aborto en ciertos casos. Y entonces no sos un liberal. Ese es lo que la gente te dice. Si vos sos liberal, tienes que estar a favor de estas ideas. Y no es así. ¿Por qué? Porque yo tengo pensamiento propio. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que pensar. Y eso es lo que le digo a las personas, que elijan sus propias ideas, no se dejen manipular. Y ahora en las elecciones y los argumentos que vi, no caigan en esas manipulaciones de que se preocupan por tu familia y por tus hijos. Hola, Es una mentira absoluta de inicio a fin. Si es por ellos, mientras más personas tenés para robar, mejor. O sea, es mi... Les voy a contar fuera del aire, porque no es para el aire, una experiencia en España con un concejal de una zona muy importante de Madrid. Robert Marcial. No, y que sigamos involucrándonos en la construcción de la democracia, ¿verdad? Darle contenido a nuestra democracia parece ser uno de los grandes desafíos y no hay una receta para eso, ¿verdad? No hay una fórmula, no hay un manual, así es que entre todos tenemos que ponernos creativos, tratar de estar al día en alguna medida con la agenda de temas públicos, de temas que hacen... Qué susto, pensé me decía la Agenda 2030 y ya unos cuantos se hubieran desmayado ya del otro lado de la cámara. No, tenemos que estar al día y sobre todo tratar de aprender en un difícil ejercicio de tratar de administrar el ámbito de las ideas del ámbito de las creencias. Ortega y Gasset tiene un opúsculo escrito ya hace muchos años, hace más de 50, que se titula precisamente así. Y él dice, las ideas se tienen y en las creencias se está. Y en ese contexto, como ciudadanos, tenemos que entender que la laicidad del Estado, además del relacionamiento con la religión, es decir, que la religión y la política tienen que separarse, también tiene que ver con la relación del hombre, del ser humano, con las ideas. Y al respecto, esos fanatismos propios de las creencias tienen que ser separados del ámbito de la construcción democrática que se tiene que dar sobre las ideas. Es decir, tenemos que asumir el desafío de entender que, cuestionando un poco a Aristóteles, perdón la petulancia si se quiere, no somos seres racionales, somos seres emocionales que sabemos razonar. Así es que administrar nuestras creencias es fundamental, porque yo tengo todo el derecho del mundo de creer que la tierra reposa sobre el caparazón de una tortuga. Y esa creencia dentro de la democracia constitucional tiene que ser respetada por disparatada que fuere. Pero lo que no tengo derecho es a pretender imponerle a los demás lo que yo creo, que todos crean lo que yo creo. Esa es la diferencia. Entonces, saber aislar a estos fanáticos que trabajan exclusivamente desde la visceralidad de las creencias y terminar imponiendo dentro del juego emocional una agenda sobre ideas para que las políticas públicas permitan consolidar nuestra democracia. ¿Tiene nombre esa tortuga? No tiene nombre. Robert, ¿cuántos libros tenés? Editados por vos, hechos por vos. Y creo que tengo unos 5 más o menos donde trabajo temas vinculados a la democracia constitucional, el ejercicio cívico, me gusta decir a mí. Y esto genera mucha polémica porque la Constitución no tiene que ser monopolio de quienes transitamos la mayor parte de las veces con mucha pena por las facultades de derecho. La Constitución es el contrato social entre todos los que participamos del ejercicio diverso de la democracia. Así es que el enfoque es cívico, el enfoque busca trabajar los temas conflictivos de la democracia constitucional para poder
como decía Baruch Spinoza, que es mi filósofo favorito, para que administremos lo siguiente: lo importante en la democracia no pasa tanto por reír o llorar, detestar o aplaudir, sino por tratar de entender. Esa es un poco mi modesta ambición. A la pucha, modesta, dice modesta, dice. Gracias otra vez por estar con nosotros. Seba se queda con nosotros. Gracias Alexis, gracias Robert Marcial. Espero que sigamos viendo a lo largo del año. Siempre es constructivo charlar. Es algo que yo trato de reivindicar siempre, que en la familia tiene que volver, que son las tertulias. Y no porque en las mesas haya diferentes opiniones hay que pelearse. Vos podés dar tu opinión, pero no tratar de imponerla a los demás. De eso se trata, que haya diálogo. Ahora volvemos. Bueno, un tema que me apasiona, tecnología. Nunca te conté, creo. Mi mundo, mi época tecnológica, diputado. ¿Te conté alguna vez eso? No, creo que no. A la pucha. Bueno, después te cuento. ¿No le contaste lo de la...? No, no le conté. Tiene premios y todo Tech aquí. Sí, el jefe. sí. En el año 99 y está en un libro reconocido y todo, sí. Sí. Ahora te cuento. Internet era en blanco y negro. Cuando... Pesado. Atención, KQP Urba trae un nuevo lanzamiento, Fracción La Serena 2, que tiene todo lo que buscas. Está ubicado en el barrio San Felipe, a pocos metros de la ruta Pirayú-KQP y de la ruta número 2. La zona está totalmente poblada, situada junto al Club 1 de Enero. Cuenta con comisaría, hospital, terminal de ómnibus, escuelas, comercios, tiene de todo alrededor. El lote que elijas lo podés tener a cuotas corridas, sin reajustes. Posesión inmediata a sola firma, tal cual. Son ideales para casa quinta, vivienda o inversión. Puedes encontrar el plan ideal para tus objetivos y pagar tu primera cuota con Urba. Si querés agendar una visita o tener más información, te podés comunicar con un asesor de forma gratuita al WhatsApp 021 20 46 46 o hacer una llamada gratuita también al asterisco 8722. Aprovecha porque invertir en tierra es el mejor ahorro. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Traemos desarrollo. ¿Ves lo que es la tecnología? Podés entrar, revisar, saber cuál terreno te gusta más, dónde te sentís ubicado. Bueno, te voy a contar, déjame presumir un ratito que en el año 98 estaba ya todo esto que en ebullición, lo que era internet, las redes, y yo decidí crear una página, un portal que se llamaba valedetodo.com. Vos entrabas en valedetodo.com, en el año, ya era en el 99 ya eso, y encontrabas 24 o 25 rubros diferentes: peluquería, restaurantes, abogados, lo que vos quieras. Entrabas en un rubro y ahí encontrabas negocios que se anunciaban con descuentos especiales. Vos elegías, por ejemplo, peluquería y imprimías y te salió un cupón de descuento y vos imprimías en tu casa con tu computadora un cupón de descuento y lo llevabas. Y luego ya salió en España en el 99 una aplicación que se llamaba Emoción, en el 99. Y vos recibías en tu celular el código de barra desde valedetodo.com y demostrabas en el local de turno, en la asesoría de turno, y te validaban el descuento. Todavía no había QR, ¿verdad? No, ¿qué va a haber? Ahí recibí yo un premio de parte de la Comunidad de Madrid. De la Comunidad de Madrid o el gobierno de España, no me acuerdo, por las 100 mejores ideas de Internet. Y luego ya me volví loco, monté una empresa que se llama Universalia Web, tuvimos 68, 70 personas, y también, ya termino, lanzamos la primera novela del mundo, el primer culebrón del mundo para Internet en el año 2000. Eran 40 capítulos en alta y baja resolución para que puedas descargarlo en tu casa. ¿Y cuánto duraba? ¿Un minuto? No, duraban 5 minutos cada uno. 5 minutos. 26 Imagínate. actores. Impresionante. Nos movimos. ¿Y luego qué pasó? La burbuja informática y nos fuimos todos a la China. Ah, mira. Y sí, vino así como hubo la gran burbuja en el 2008 de la crisis económica, ¿verdad? De las inmobiliarias, en el 2000 fue la crisis del mundo de las .com y luego estamos resurgiendo. Ese es un tema que desde la parte privada, del mundo privado, vas a seguir con eso, vas a seguir impulsando de tecnología o qué. Y ahora estoy en proceso de decisión, ¿verdad? Creo que voy a seguir, sí, cercano a la tecnología, cercano a mucho de lo que sembramos en este tiempo, ¿verdad? De lo que sembramos y de lo que vinimos transmitiendo, ¿verdad? Justamente el desafío era transmitirlo desde el testimonio, de la experiencia, pero sí del sector privado, que creo que es de donde vine y que justamente es un poco transmitida, que no es que tenemos que depender necesariamente del Estado, del sector público. Tenemos que ir ahí a donde está el esfuerzo y donde se requiere también esfuerzo y donde se requieren talento para justamente seguir
posicionando el nombre de Paraguay en el mundo. Qué difícil es que se abre y se oriente de lo que hablábamos antes, que me pareció fantástico, una orientación hacia dónde o dónde tenían que dirigirse los chicos o cuáles son las profesiones que van a tener salida el día de mañana. Y uno de los términos que todavía mucha gente no termina de entender es que algunas profesiones van a ir desapareciendo, otras se van a crear. Por ejemplo, el que maneja un dron. Claro. El CM. Correcto, y esas profesiones no habían hace 10 años. Muchos, por ejemplo, cuando se reivindica, y esto no lo digo en sentido peyorativo ni mucho menos, ¿verdad? Cuando se reivindica el trabajo en el campo, o sea, el trabajo del campesino. Y vos decís, espera un poco, pero ¿qué te hace decir que las siguientes generaciones quieren seguir haciendo el mismo trabajo? El hijo del campesino hoy ya accede a YouTube, ya conoce justamente la posibilidad de que manejando un dron puede optimizar la productividad, la producción o diversificar la producción de su familia. Entonces él ya el trabajo en la chacra, por decirte, que conocemos en un sentido casi artesanal, tiene que volverse un trabajo con tecnología de punta, ¿verdad? Que es real, que no solo da de comer a la familia, sino que no solo es para el autoabastecimiento, sino para producir para la comunidad, para los mercados, para el comer. También me sorprende mucho el nivel de tecnología que hay en el campo en Paraguay, porque si ahondas un poco y con gente que se experta y conoce... Depende de qué nivel, claro. Sí, pero la mayoría tiene para valorar la tierra, cuántos nutrientes tienes que tener, cuántos metros de nutrientes por hectárea, o sea, kilos por hectárea, no sé. Eso a ciertos niveles, no todo. Claro, pero justamente tenemos que saber que cuando hablamos de agricultura familiar campesina, uno de los agricultores, alguno de los integrantes de esa familia puede ser alguien que con tecnología te da precisión y te permite despegar en términos de productividad. Sí, justamente porque a lo mejor no tiene la posibilidad de viajar, de desplazarse, pero sí aprender cuál es la mejor manera de aprovechar la tierra que tiene, cuándo cultivar, cómo. Nosotros justamente en la campaña, una de las patas que era el tema de los voluntarios de control electoral, le ofrecíamos estos cursos. Ahora los cursos ya están en marcha, hay varios cientos de voluntarios que hoy están accediendo a estos cursos a través de plataformas digitales para justamente capacitarse en inteligencia artificial, en manejo de comunicación, plataformas de redes sociales, un montón de nuevos talentos, ¿verdad? Justamente que van alineados a lo que es la demanda laboral, a lo que es la inserción laboral que requieren nuestros tiempos. El otro día, por ejemplo, estaba investigando, aunque no tiene nada que ver conmigo, porque no me dedico a eso, cuál es la mejor manera de plantar una semilla, si en seco, en mojado, cuál te produce más, y de verdad me quedé impresionado la diferencia, el ahorro que había en agua, en fertilizante y todo. Un ejemplo nomás de lo que estamos dando. No le saludamos a Alfonso, ¿eh? Sí, pobre. Y eso que hoy se bañó. Está indignado Alfonso. Sí, eso que hoy se bañó Alfonso, se preparó para República Animal, porque estamos en República Animal hablando un poquito de todo, que también gracias a la tecnología podemos encontrar y buscar animalitos perdidos también, porque ya existen muchas aplicaciones, web, páginas y todo eso, y nosotros mismos publicamos nuestras cadenas de favores animaleras. Vamos a un corte, ahora volvemos. Bueno, se fue el tiempo volando, se fue este jueves también volando, ¿verdad? Te agradecemos, nos queda un poquito más. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, al contrario, un gusto compartir desde casi una nueva fase, ¿verdad? Estamos en el último tramo, en las últimas semanas de este periodo legislativo, ya con nuevos legisladores proclamados y bueno, siempre entendiendo que el éxito de los legisladores electos, los que van a estar en el cargo, es el éxito de todos los paraguayos, así que ojalá muchos nos tapen la boca en pocas palabras, ¿verdad? Vamos a ver. De repente justamente esos cuestionamientos, esas tensiones que hoy existen, ojalá se puedan ir subsanando en busca de soluciones, que es lo que necesitamos. Bueno, y en el mundo privado seguro que nos vemos porque siempre tuviste buenas ideas, así que a lo mejor siempre es bueno escucharte y aportar. José. Les quiero hacer una recomendación para este fin de semana, para que aprovechen el sábado y el domingo, por ejemplo, acercándose a Samber. No sé si sabían que en Samber hay un mercado que se llama Shopping Mercado Samber, que tiene 11 años de tradición. Mira, empezó con gente, pues, alemanes, suizos... Suban, Strugenbachen. Viste, te hablé en alemán, ¿no? Ellos están todos los sábados de 8 a 14 horas, es como un mercado de pulgas donde pueden encontrar confitería, panadería, gastronomía... ¿Cuándo decís que es? Para los sábados... Es que dijiste confitería y ya mi alerta salta. Los sábados de 8 a 14 horas. Tienen ropa de confección nacional, tienen libros nuevos y usados, frutas, verduras, artículos de colección, pero cada primer domingo de mes, como es este domingo que viene,
también se hace. O sea, este fin de semana lo van a tener el sábado y el domingo el Shopping Mercado Samber. Así que se pueden ahí estaré acercar, paseando. disfrutar un ratito de Samber, pasear por ahí por el lago y hacer unas compritas y comer, que también se puede comer en el mercado de Samber. Te lo digo por usted sobre todo. No, yo sí, yo que no le sé qué gusta iba a ahí. hacer. Así que Ayer de todo pueden hacer en Samber todo el año. Ayer me encontré con uno de mis hermanos que no veía hace tiempo y me dijo, Dios mío, qué gordo estás. Gracias, le dije. Qué majo, ¿no? Gracias, hermano, gracias. ¿A quién agradecemos, José? Bueno, agradecemos a Complot que nos viste todas las semanas con estas camisas tan estupendas. Miren la que llevo hoy, que son florecitas, no sé, Sí, sí. pero es súper elegante, así que... Y los jeans. Gracias otra vez Sebastián García por estar con nosotros. Gracias Nos seguiremos viendo. ¿Con quién? Y ¿Qué ahora música? me toca, como decía Mira cómo Robert, ya sabe. mi famoso tema del ¿Nos vamos inglés. ya? Terminamos con un tema de Neon Trees Animal. Ay, ese ¿Lo inglés dije siempre bien? tan buenísimo que tiene Neon José. Trees Animal. Hasta el jueves que viene. Gracias al equipo, gracias a la audiencia.